Buenas tardes, somos Rodríguez Roberto Sánchez. A continuación vamos a mostrar la configuración de un controlador de velocidad Xdynamic 620, tanto en el dispositivo, mediante el hardware, contra la botonera de control, como con el software starter para la configuración del mismo. Entonces vemos cómo vamos a tener aquí nuestro valor de velocidad junto con el motor que vamos a querer controlar. Eh, Vemos cómo tenemos la pantalla y aquí vemos cómo también tenemos por la parte de atrás los conectores para las entradas y salidas digitales análogas. Y estos son, esa partecita como transparente, blanquecina, con cosas, con los cables conectados, es un módulo removible. ¿De qué sirve esto? Para poder cambiar las conexiones muy rápidamente. Es decir, vemos aquí que tenemos tres de estos y si adelantamos un poco el video vemos cómo ya se sacó uno. De esta forma podemos tener otro módulo de estos conectado ya con ciertas configuraciones, ciertas conexiones, y simplemente removemos este y ponemos el otro. De esta manera es mucho más fácil la conexión y no se va a maltratar tanto las conexiones propias del variador, el cual va a ser costoso, ¿no? Sino que tenemos este adaptador que le atornillamos, apretamos como haga falta y simplemente conectamos y desconectamos para así no maltratar tanto el dispositivo. Vemos como también aquí en la parte de arriba, de atrás, perdón, tiene bueno, si abajo visto desde el frente, tenemos dos conectores RJ45, uno para la conexión Profinet y otro para la conexión Ethernet, IP, y para poder hacer la comunicación entre el motor, la computadora y demás cuestiones, ¿no? También tenemos un módulo RS232, el cual nos va a servir para la comunicación Modbus y los distintos protocolos de comunicación compatibles con este tipo de conexión, ¿no? Vemos vemos cómo tenemos los cables y bueno, aquí ya estamos en la botona de control donde tenemos Escape, OK y el desplazamiento. La flecha nos sirve para desplazarnos entre las opciones y los botones para aceptar o retroceder. Ahora vamos a tener seis secciones principales, ¿no? Aquí incluso está escrito sobre el dispositivo. Monitoreo, control, diagnóstico, parámetros, setup y adicionales. Entonces, con la parte de monitoring, o sea, el monitoreo, no vamos a poder controlar, parametrizar, dar órdenes al PLC, solo para revisión, para ser el observador de los parámetros que tenemos, por ello el nombre, monitoreo. Entonces vemos como, por ejemplo, se puede colocar ver el checkpoint. Ojo, solo se puede ver. Ya eso se va a configurar desde otro lado, ya sea desde la computadora, desde otra sección como el control. Y aquí, una vez que está seteado, podemos revisarlo desde la sección monitoring. También el voltaje de salida, el amperaje. En este momento no estamos conectados y tampoco está energizado, por ello el amperaje y el voltaje va a ser cero. Es el checkpoint. Bueno, a continuación mi compañero con la explicación de las demás secciones. Muy buenas. Como podemos ver, tenemos las siguientes secciones son las de control, diagnóstico, parámetros, setup y extras. En el control, ahí es donde nosotros vamos a poder controlar directamente el set point, por ejemplo, y podemos darle de un arrancar. Pero esta configuración, nunca vamos a poder hacer esta configuración si es que estamos en modo automático. Por eso es que vemos que abajo de estas botoneras tenemos aquí la parada, el encendido, y tenemos donde dice hand o auto, que quiere decir hand de manual y auto de automático. Entonces, para poder entrar aquí, nosotros tenemos que tener seteado en modo manual. Entonces, si le damos OK, no nos va a funcionar, y nos va a salir una X. En cambio, una vez que le damos a manual, ya nos va a salir, podemos ver una mano que está en manual, y ahí sí podemos nosotros modificar el set point. Le podemos poner un set point de 1400. Entonces al darle aquí al icono, al botón verde, vemos cómo va a subir aquí hasta el set point. Bueno, eso es más que nada con el control. Y si regresamos a automático, no vamos a poder ver. Aquí en diagnóstico nosotros vamos a hacer un análisis de todas las fallas, podemos también reiniciar a todas las fallas que han surgido cuando se le ha dado a la marcha. En parámetros es donde vamos a tener aquí vamos a acceder a todos los parámetros ya desde el manual. Sabemos que cuando hay un variador existen bastantísimos parámetros, pueden ser unos 200, 300 parámetros a configurar. Entonces ahí uno siguiente el manual va a poder configurar los siguientes parámetros. Donde dice setup es prácticamente donde se va a hacer la configuración y donde se van a ingresar los, placos, los datos de placa del motor. Nosotros sabemos que cuando trabajamos, por ejemplo, con diferentes motores, nosotros al variador tenemos que ingresarle lo que son los datos de placa.
Esto nos va a servir para que haya, o sea, así hayamos programado un autotuning, igual debemos parametrizar todo correctamente. Entonces, aquí en el setup nosotros ingresamos y nosotros podemos poner lo que es toda la configuración de voltaje, corriente, también podemos poner la frecuencia, podemos poner las rampas, los segundos y rampas de aceleración, de desaceleración hacia el set point, podemos poner el factor de potencia del motor y muchas más. Y por último, también tenemos aquí en el extra, que nosotros tenemos esto como cargar, mandar por Profinet o mandar también lo cargado, lo podemos mandar hacia una tarjeta de memoria que tiene un puerto para ingresar una tarjeta de memoria en el variador, entonces va a ser cargada ahí. Regresando aquí un poco al setup, una de las cosas más importantes que se puede hacer es que se puede recetar datos de fábrica, y una vez que se receta datos de fábrica va a salir que está un rato en vicio, unos 30 segundos, y se va a poner en don. Y de ahí ya, bueno, nosotros podemos ver si es que queremos que sea la normativa europea o la normativa americana. Para poder ingresar, aquí podemos ver la frecuencia, podemos ingresar el voltaje, 440 voltios. Queremos ver si es un motor inductivo, nosotros también podemos poner si es que es un motor, si es un motor ya de Siemens, podemos poner aquí el código. Por ejemplo, aquí nos hace bastantes motores, si es un motor mismo de Siemens, para que ya sea directamente y no se tengan que poner todo el resto de parámetros. Entonces, bueno, en este caso le ponemos el motor inductivo, ponemos la potencia, ponemos la frecuencia, ponemos el RPM máximo, ya que sabemos que no podemos llevar un RPM máximo porque puede disminuir lo que es el torque. Aquí ponemos si es que queremos, si es que, por ejemplo, si es que es para un tipo de aplicación, tiene ventilación interna o demás. Aquí podemos saber que es ventilación propia. Todas estas características están dentro del motor. Eh, y por último también el MAC-PR, nosotros podemos ponerle ya, viene estabilizado, o sea, viene ya como que establecido una configuración para arranque de motor en una operación específica. Entonces, para si en este caso queremos nomás arrancar el motor, aumentar la velocidad y cambio de giro, ya viene, por ejemplo, la número 12, viene aquí nosotros cambiamos a número 12 para que esa sea la que ya viene por defecto. El mínimo, el máximo, y bueno, y así es como se tiene el resto de configuraciones. Finalmente se carga, y nosotros podemos ver aquí que para hacer autotuning no arrancar la primera, sino que hay que aplastar el cero, que va a ser esta botonera de aquí, la que estamos seleccionando aquí, hacer el autotuning, y hoy después ya se vuelve a la aquí que es entrada número cero para poder hacer la marcha del motor, y ahí el cambio de giro y demás. Entonces, bueno, esto es cómo se tiene la configuración del variador. Ahora vamos a ir al starter. Este es nuestro software starter. Entonces, mi compañero va a explicar cómo se empieza para hacer este software con el PID de Lazo. Bien, ahora aquí tenemos el software, el cual nos va a permitir configurar, bueno, porque como ya mencionó mi compañero, el PID, los distintos parámetros para poder dar un control preciso sobre el motor con el que se esté trabajando. Entonces, para empezar, vamos a ir a esta sección de insertar, sí, entonces al inicio esto va a estar vacío. Aquí, si contraemos esto, vemos cómo tenemos este dispositivo añadido. Y al iniciar un archivo starter, esto va a estar vacío, esto no va a estar presente. ¿Cómo añadimos un dispositivo? Aquí en insertar unidad simple. Y vamos a ver que tenemos las opciones de Dynamic y Micromaster. Ambos son valores de frecuencia y ninguno está mal, pero todo dependería del cual vayamos a trabajar. Hay que seleccionar el hardware correspondiente. En este caso es Dynamics. Y acá vamos a seleccionar el que deseamos, que es el 120p. Y bueno, aquí vamos a seleccionar, bueno, aquí ya no lo vamos a hacer porque ya está puesto, pero vemos cómo con el que se esté trabajando es con este aquí, con el Q230p2 HBAC. Le damos a OK y cuando le damos a OK va a instalarse, ¿no? Entonces, una vez que lo tenemos, ahora también vamos a tener que añadirle la unidad de control para poder trabajar con este y hacer las configuraciones respectivas. Entonces, vamos aquí a Configure the Unit. Aquí está seleccionada la que deseamos, es la PM240. Y ahora vamos a tener que buscar una que se acople a las características físicas del motor. Habrá que ver los datos de placa, revisarle las capacidades y demás para ver cuál es el que se adapta. Por ejemplo, tenemos uno, por ejemplo, todos coinciden aquí en voltaje. La gran mayoría, si vemos que todos coinciden en voltaje, ¿cuál es la diferencia? La potencia. Entonces vamos a tener que seleccionar en este caso el que es de 0.75 kilowatts, pues este es el que vamos a necesitar para con el que se está trabajando en este momento. Le damos a Next, se va a instalar, no vamos a hacerlo porque ya está puesto, ¿no? Entonces ya vemos como una vez que lo hagamos se va a instalar el Control Unit con sus distintas
opciones desplegables para las respectivas configuraciones y poder colocar este motor en marcha con ayuda del valor de frecuencia y sus configuraciones. Listo, bueno, entonces parte de la tarea es poder hacer lo que es el ASO PID. Entonces, para hacer esto, nosotros tenemos lo que es nuestro control unit. Ya, bueno, antes de nuestro control unit, nosotros podemos revisar las inputs y outputs. En este caso nos va a importar lo que son las análogas inputs. Y nosotros podemos tener aquí un voltaje unipolar. Podemos hacerlo de 0 a 10, que es lo más conveniente, 0 como el mínimo, 10 como el máximo, y lo mismo para aquí también la otra entrada, es una entrada, la entrada 0 y la entrada 1, por así decirlo. Bueno, para lo que es el PID, nosotros nos vamos aquí donde dice Technology Controller, ¿ya? Porque es un bloque como tecnológico, y nos vamos aquí donde dice Technology PID Controller. Cuando es Technology PID Controller, nosotros tenemos aquí todo lo que es nuestro bloque PID. Nosotros tenemos, primero que nada, el PID de activación, ¿ya? Nosotros podemos darle en 1, o en cero o relacionarlo con alguna entrada. En este caso lo dejamos como un 1, ¿ya? Está en 1, entonces podemos ver que ya se, o sea, aquí nos va a botar el 1 porque obviamente todavía no tenemos nada conectado. Tenemos aquí lo que son el set point, the source, tenemos aquí lo que es el additional step y tenemos lo que es el valor actual de, por ejemplo, un sensor. Ya que está conectado, sería un sensor. Entonces nosotros aquí le asignamos una variable, en este caso le estamos asignando la R755, le estamos asignando la número 0, que es un valor porcentual. Le asignamos este valor. Aquí dicen este, no es necesario asignarlo ahorita. Para el valor del source es la variable que vamos a estar guardando leyendo un sensor. También lo vamos a guardar como 755, el bit 1 en este caso. También como una input porcentual. Y en este caso ya nosotros vamos a, o sea, ahorita no tenemos conectado porque no tenemos un PLC real, pero si tuviéramos un PLC real y tuviésemos ya los dispositivos y los sensores, por ejemplo, modificando el potenciómetro del set point, vamos a ver cómo aquí va a cambiar este valor porcentual, va a haber un error aquí, que es el que va a ser y el que se va a controlar. Bueno, ahora por la rampa, nosotros también podemos configurar lo que es la rampa de aceleración y desaceleración para el setpoint. Esto es bien importante, también es bueno verlo con el variador. Aquí tenemos un segundo y un segundo, la desaceleración y la aceleración. Y también algo que es muy importante es el PI de control. Aquí nosotros podemos darle a un componente para un valor actual o podemos darle también para lo que es con desviación. Aquí tenemos los valores PID o aquí nomás tenemos el PI Gain Factor y el Integrated Time. Es como un control PI. Nosotros podemos modificar estos valores. Entonces, le damos en 1 y en 5. Y aquí, Limitation Active también es importante debido a que también tenemos lo que es el speed limit, el límite de velocidad para lo que son las rampas y que no pase ningún error. Aquí nosotros también accedemos a este speed limit que ya viene por defecto. Sabemos que el valor mínimo es cero, pero, por ejemplo, hay casos en los que si es un motor para arrancar algo, como por ejemplo una transportadora, no pasa nada que la velocidad sea cero, ya que queremos que pare, pero si es una bomba, es peligroso que la velocidad mínima sea cero. Entonces, para eso, nos vamos a donde dice Expert List, y en el parámetro 1080, aquí tenemos todos los parámetros, pero en el parámetro 1080, acuérdense que todos esos parámetros los podemos configurar también directamente desde el variador. El parámetro 1080 tenemos mínimo speed y aquí podemos ponerle 360 RPM. Originalmente está en cero, pero sabemos que si es una aplicación de bomba, por ejemplo, le damos en cero. Y así, bueno, sería como se tiene el control. Ahí simplemente ya se carga, deberíamos ya tener cargado el proyecto ya con un PLC real para poder tener lo que es el PID y poder visualizar más que nada aquí todos los cambios en todas las variables disponibles. Muchas gracias.